Hola, mi nombre es Rocío Hernández Hernández. Estoy a punto de presentarles mi examen de la unidad 1. Para este examen vamos a usar el programa Thermograph. Más aparte se van a realizar las operaciones a mano para corroborar que que los datos son lo más parecidos posibles, porque debido al uso de las décimas, pues obviamente no va a poder ser el mismo. Así que vamos a empezar. Tengo la página principal abierta del Thermograph. Como pueden ver, vamos a poder usar una serie de gráficas distintas: presión, volumen, temperatura, entropía, temperatura, volumen y así sucesivamente. Podemos también cambiar el modelo ideal o usar el modelo perfecto, y dependiendo de cada uno de ellos nos va a permitir usar un gas diferente. Para este examen vamos a presentar 3 procesos termodinámicos, una secuencia termodinámica y un ciclo termodinámico. Vamos a empezar con el proceso de compresión isotérmica de manera reversible. Como pueden observar, aquí ya tengo mi gráfica ya preparada. Los datos se pueden observar de este lado derecho. Como es un proceso isotérmico, como podemos observar en esta parte de aquí, la temperatura va a ser constante, no va a cambiar de 1 a 2. Sin embargo, tenemos que la presión va a aumentar. La presión aumenta de 2.9 a 11.69. Y el volumen va a disminuir de manera casi proporcional, ya que va de 21.50 litros a 5.37 litros. En este gráfico que es presión-volumen, podemos identificar lo que son las isobaras en color azul. Esta es la isobara 1 y la isobara número 2. De color rosa tenemos marcada la isocora, que va de la isocora 1 y la isocora número 2. También se puede observar que para un proceso isotérmico reversible, calor va a ser igual a trabajo, y aquí ya tenemos calculado que es de 8 menos, es negativo porque es una compresión, y es de 8.825.15 joules. Para apoyarme, vamos a abrir la siguiente imagen. Yo para este examen lo que hice fue marcar con el programa Thermograph todas las gráficas, y a partir de eso yo realicé mis cálculos y creé mis propios problemas. Es decir, que para el primero dice: un mol de amoníaco, NH3, en un sistema cerrado se comporta de forma perfecta cuando la temperatura es constante, si la presión 2 es de 2.91 atmósferas y el volumen 1 va de 21.5023 a un volumen 2 que es de 5.37023 litros. Calcular la función de estado y trayectoria si se lleva a cabo una compresión de manera reversible. Aquí pueden observar que tengo mis datos. La temperatura 1, si concuerda. La presión 2 también concuerda, está en esta parte de 11.69 atmósferas. Los remarqué con un plumón para que se fuera a ver mejor. También tenemos el trabajo, como ya había comentado, es negativo ya que es una compresión. Aquí por ejemplo me da de menos 8.830.4146,
Aquí es de menos 8.825.15. Como yo lo mencioné al principio, esto es debido al número de décimas que fueron tomadas, porque pues aunque no lo parezca, sí cambia bastante el resultado. Y por ejemplo, aquí tenemos la delta S, que es de menos 11.5333, y aquí de menos 11.5344, más o menos similar. En la parte de abajo hice un recuadro para hacer un resumen. Ahí se puede observar. Bueno, ya corroboramos que este ejercicio va conforme a lo hecho manualmente. Ahora vamos a ver una gráfica temperatura, entropía. Ya borré. Permiso. Ahora sí. Este, Se movieron un poco los letreros, los textos que había colocado, pero todavía es comprensible. Aquí la isoterma igual permanece constante. Aquí el área bajo la curva pues todavía marca un trabajo. Sin embargo, al compararla con la presión-volumen, pues pueden observar cómo las isocoras y las isobaras cambian las posiciones a una especie logarítmica. Luego veamos presión, entalpía. La isoterma aparece igual, nuevamente constante. En esta gráfica como tal no tenemos un área bajo la curva, pero las isocoras y las isobaras de igual manera cambian posiciones. Entalpía, entropía. Igual nuevamente no vemos un área bajo la curva, sin embargo las isobaras y las isocoras pues nuevamente cambian de posición. Veamos una gráfica interesante, es temperatura-volumen. Bueno, como decía, tenemos la gráfica temperatura-volumen. Seguimos mostrando las isocoras y las isobaras cómo se van moviendo dependiendo cómo va cambiando el gráfico. Aquí tenemos la gráfica presión-temperatura. Y como vemos a través de los distintos gráficos, pues se sigue, para este proceso se siguen respetando la cantidad del cantidad mínimo para mostrar en el gráfico de 5 isolíneas. Vamos a revisar las demás, cómo va cambiando la isoterma, cambia de posición dependiendo del gráfico. Aquí como se puede ver, está la isoterma, aparentemente no cambia de posición, todo queda sobre un punto. Sin embargo, parece que tanto las isobaras como las isocoras y la isoterma principalmente, pues sigue la misma trayectoria. Es por eso que se observa más o menos todos los colores en una sola línea. Entalpía volumen. Me regreso. Me regreso principalmente a presión volumen porque personalmente es de las gráficas que se me hace más fácil explicarlas. Si tenemos que dar un resumen, algunas conclusiones sería que para el proceso isotérmico,
no depende del tipo de gas que se ocupe, ya que, por ejemplo, lo que es el cálculo de trabajo y delta S casi no se ven involucrados lo que son los valores de CP y CD realmente aún. El cambio de las variables, pues ya lo había mencionado, es inversamente proporcional. Para esta gráfica, el área bajo la curva de este proceso representa el trabajo y pues como es una compresión, pues es negativo. Y de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, si delta U es igual a cero, pues calor va a ser igual a cero. Calor es igual a trabajo, perdón. Por esta razón, el área bajo la curva pues también representa el calor del proceso. Ahora vamos a ver el siguiente proceso. Es un proceso isobárico reversible. Voy a ir un poquito más rápido. Para el proceso isobárico reversible vamos a usar un gas ideal. Y el problema es el siguiente: calcular las funciones de estado y trayectoria del modelo ideal cuando en un sistema cerrado se lleva a cabo un proceso de expansión isobárica de un mol de etileno a presión constante, un volumen inicial de 3.4669 litros y un incremento de la temperatura de 326.581 Kelvin a 492.12. Como pueden observar en los cálculos, pues nuevamente son similares. Sin embargo, para un ideal es bastante pesado hacerlos manualmente. Es recomendable definitivamente hacer una hoja de cálculo porque agiliza los datos demasiado. Pero en fin, como podemos notar, la cantidad de materia, o sea, el mol es constante. La presión, por ser un proceso isobárico, es constante. El volumen aumenta y la temperatura aumenta, por tanto podemos hablar de la expansión. O sea que es correcto. En la parte de aquí abajo vemos los valores de A, B, C, D y E para ser ocupados. Aquí realicé mis cálculos. Delta H tenemos que es de 8.816 y aquí es de 8.943.21. Realmente aquí sí fue un grande y brusco el cambio, y eso sí puedo asegurar que es por la cantidad de décimas al elevarlo a una cierta potencia. Aquí tenemos delta U, que es de más 7.438 y aquí es de 7.564. Más o menos rodean los resultados dentro del mismo rango. Delta S es de 21.61 y aquí es de 21.92, pero igual. Calor es igual a delta H y el trabajo es igual a delta H menos delta U. Y ya tenemos aquí que es de 1.378.71, aquí varía muy poco. Igual en la parte de aquí abajo hice un resumen, pero bueno, pasemos a los gráficos. Eh, como es no mostré al inicio, la gráfica viene separada. Esta parte gris es un área que en teoría no está abarcando el gas. El gas únicamente abarca la parte amarilla, o
o media blanca realmente, no sé. En fin, aquí tenemos la isobara, corroborando el proceso isobárico, que está la presión 1 es igual a presión 2, por tanto es constante. Marcamos las isotermas y las isocoras. Es una expansión que va de 1 a 2. La isocora 1 cruza por aquí, la isocora 2 cruza por el segundo y así sucesivamente. Y pues vamos a ver temperatura, entropía, que básicamente debemos considerar que pues lo ideal es que es cambiar los ejes, que en lugar de donde está la entropía sea temperatura y donde está entropía pues pongamos donde está la temperatura pongamos la entropía, porque para hacer un gráfico pues es más fácil controlar la temperatura que la entropía. Pero bueno, como pueden ver, cambia rotundamente el gráfico. Podemos ver aquí nuevamente el calor del sistema. Presión, entalpía, no tenemos área bajo la curva, pero podemos ver la isobara nuevamente y las demás isolíneas marcadas. Entalpía, entropía. Aquí cambia, es una pequeña curva y que va acompañada de las isocoras y las isotermas. La isoterma y la isobara principalmente. Temperatura, volumen. Presión, temperatura. Aquí en presión, entalpía, podemos ver que las isolíneas tienen un cambio muy distinto con respecto a las demás gráficas y tampoco hay área bajo la curva. En temperatura, entalpía, perdón, vemos la isobara, la cual nuevamente viene acompañada de las demás isolíneas, las isocoras y las isotermas, lo que significa que igual van sobre la misma trayectoria. Entalpía, volumen. Aquí se ve el acomodo de las isolíneas nuevamente y entropía, volumen. Como pueden ver, aquí cambia un poco. Vamos a regresar a la principal, que es presión, volumen, y podemos observar que la forma geométrica tiene un decrecimiento perdón, me confundí. Retomamos la gráfica, presión, volumen principalmente. Vamos a trabajar sobre ella un poco más. Si comparáramos el proceso isobárico reversible con respecto a una compresión isotérmica reversible, definitivamente requiere más una compresión isotérmica, más energía.
Esto se debe a que es más fácil mantener una temperatura constante a mantener una presión constante, ya que requiere también un mayor trabajo. En esta compresión, delta S es mayor a cero, lo cual podría ayudarnos a decir que es un proceso favorable, ya que aumenta el desorden, por lo tanto el gas está calentando y se está expandiendo. Delta U tenemos que es un valor positivo, por tanto está ganando energía interna. Delta H es igual a calor. Tenemos que es un signo positivo, por tanto es un proceso endotérmico y tendríamos que el calor va de los alrededores al sistema. Igual el trabajo es un valor positivo, por tanto también nos da a entender que es un proceso de expansión. En un proceso de expansión, de expansión isobárica reversible, podemos observar que delta H es mayor que delta U, y esto involucra los valores de Cp y Cv, que, que aquí no los ocupé, pero si hubiera ocupado un gas perfecto, podríamos retomar que el Cp es mayor al Cv, y por eso se ve ese cambio en esos valores de estas funciones. Si no fuera por estos gráficos, no podríamos reconocer o identificar los procesos de expansión isobárica de una isotérmica. Es importante notar y fijarnos en esos detalles. Y vamos a avanzar al, al siguiente proceso. Como pueden observar, tengo un proceso adiabático reversible. Entre los requisitos para el examen era que tenía que haber abarcado un proceso irreversible. Sinceramente, no encontré la manera de hacer un proceso de forma pues irreversible. Me costó trabajo usar el programa todavía, pero creo que hemos hecho lo que se puede. Entonces tomamos la siguiente alternativa, que es hacer el proceso adiabático de manera reversible. Como pueden observar, la tengo aquí, y de este lado hacer cálculos manuales. O sea que vamos a hacer una comparación entre ambos procesos. Para este usamos un gas perfecto. Se me hace más fácil porque los cálculos son más sencillos. Y para este caso pues usamos el criptón. Como pueden observar, aquí tenemos el proceso adiabático reversible. La presión aumenta, el volumen disminuye y la temperatura aumenta para un proceso reversible. Y para mi proceso
irreversible, tenemos el siguiente problema: calcular las funciones de estado y trayectoria cuando en un sistema aislado se utiliza un molde Krypton a una temperatura inicial de 1748.03 Kelvin y una presión inicial de 4.9458 atmósferas. El proceso involucra una compresión del volumen inicial de 29.015 litros a 16.3361 litros. En una compresión adiabática de manera irreversible, a diferencia de la manera reversible, pues van a cambiar también lo que es la presión. La presión 1 a presión 2 va a aumentar, del volumen 1 a volumen 2 va a disminuir y de temperatura 1 a temperatura 2 va a aumentar. Aquí lo podemos observar. Aquí tenemos algunos resultados. Los cálculos son diferentes de manera reversible a la manera irreversible. Como pueden ver, también tenemos que delta U aquí en un proceso irreversible es más pequeño con respecto a un irreversible, que por ejemplo aquí es de 22.844 y acá de 10.163.2. Igual para delta H es lo mismo. Delta S en un proceso adiabático reversible es 0 y delta S para un proceso de compresión adiabática irreversible es 4.1671. Realmente esto es siendo un proceso adiabático donde siempre el calor es 0 y la entropía es 0 igual, cambia o rompe con ese esquema el proceso irreversible, ya que hay un valor, sí existe un valor, pero es pequeño. El trabajo es negativo, ya que igual estamos hablando de una compresión. Aquí hice mis gráficas. Vamos a usar el zoom. Y vamos a aquí. Ahora observemos. Tenemos los dos gráficos, presión-volumen. Las isocoras marcadas, las isotermas marcadas también. Vamos a mover un poquito un momento esto para que se pueda observar bien. Vemos que el trabajo es distinto, pero ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que el trabajo para este proceso de manera reversible, el proceso de compresión irreversible requiere mayor aumento de temperatura y por tanto mayor aumento de presión con respecto a un proceso reversible. El incremento de trabajo aquí es de manera reversible, es en un solo paso y de manera irreversible lleva una serie de pasos, por lo tanto implica un mayor trabajo en el esquema de forma irreversible, perdón. Y también tendríamos que
La presión 2 siempre va a ser mayor a la presión 1. La temperatura 2 igual va a ser mayor a la temperatura inicial y el volumen 2, el volumen 1 va a ser mayor al volumen 2. El sistema se calienta por el proceso de compresión. Debido a esto tenemos un trabajo negativo. Trabajo negativo. Bueno, aquí el trabajo es positivo, pero aquí podemos ver ese trabajo negativo. Hay un aumento en la energía interna, pero como observamos en las tablas, ese aumento aún es más grande y notable de forma irreversible, definitivamente. Para ambos procesos hay un aumento de energía interna, ya que delta H es positivo por ambas partes, y pues como es un proceso adiabático, para ambos procesos calor es igual a cero, lo que significa que no hay una transferencia de calor realmente. Se va a repetir nuevamente, delta H va a ser mayor a delta U. Ya comentamos que esto es debido a que eh, implica los cálculos, los valores de CD y CP. Delta H irreversible va a ser siempre mayor que delta H reversible y delta U irreversible va a ser mayor que delta U reversible. Por ejemplo, para este caso, vamos a hacer unas pequeñas, regresemos a las gráficas. Vamos a ver entropía, temperatura. Muy lejos. Para este proceso adiabático. Aquí realmente pues la única gráfica que nos podría diferenciar los procesos adiabáticos de un politrópico es definitivamente este tipo de gráfica. Sin embargo, como pueden ver, nuevamente retomamos que lo ideal es que la temperatura sea el que podamos modificar nosotros, bueno, mantener. Aquí sí la hice como realmente esperamos, temperatura, entropía, y aquí estamos viendo cómo es el incremento es pequeño. Si fuera sobre esta, pues prácticamente, si fuera al revés, tendría que estar sobre el eje prácticamente, porque es cero. Aquí dibujé algunas gráficas. Veamos la de temperatura-presión. Ya nos pasamos de tiempo, pero no importa. Aquí está al revés, en temperatura. Bueno, como pueden observar, pues si las manejáramos igual, pues prácticamente las gráficas, los cambios serían mínimos. Únicamente la trayectoria de la diabata pues sería contraria. Veamos presión, entropía, cómo se cruzan las isócoras y las isotermas. Vamos a ampliarlo. Esta gráfica usamos un gas perfecto, Krypton, no sé si lo dice, pero aquí está la gráfica. Se movieron los cuadros de texto, sin embargo, vamos a dejar como nota que las isocoras son las rosas, las isobaras azules y las isotermas pues, son las moradas.
ejemplo, en presión o entropía, la isoterma pues ya no va sobre la isoentalpia. Esta línea vendría siendo la isoentalpia. Tenemos isoterma 2 y isoterma 1. Vamos a acercar. Este es entalpía a volumen. Como pueden ver, es como si cambiara de dirección la flecha, pero no. Aquí definitivamente ya se movió todo. Pero bueno, podemos identificar las isolíneas y cómo va de 1 a 2. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero mostrarles un programa que descargué, lo vi en el blog, se me hizo bastante interesante para corroborar los procesos isobáricos de una manera sencilla, fácil y clara. Aquí tenemos un proceso isobárico. Aquí pueden ver cómo es el desorden de las moléculas. Y como pueden ver, si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Como es isobárico, la presión permanece constante. Y, por ejemplo, si disminuimos la temperatura, el volumen disminuye de igual manera, es proporcional. Podemos aumentar o disminuir. Y el ordenamiento pues igual va cambiando conforme aumenta el volumen. Luego tenemos rápidamente aquí un proceso isocórico. Isocórico, el volumen es constante. Si aumentamos la temperatura, la presión de igual forma aumenta, van acompañados y lo pueden ver en la gráfica que tenemos en la parte. Va aumentando, vamos aumentando. Y el orden también, por ejemplo, si aumentamos al máximo, pues el desorden va lento. Y si disminuimos completamente todo, el orden de las moléculas es demasiado lento. Ahora el isotérmico, que fue el primero que vimos ahorita. Un volumen pequeño, una presión alta. Las moléculas definitivamente el desorden es bastante rápido, pero a diferencia del isobárico y del isocórico, si aumentamos el volumen, la presión disminuye proporcionalmente. Aumenta. Ahora disminuimos. El volumen disminuye. La presión va aumentando gradualmente. Eso es algo que quería mostrarlos. Y sigamos adelante. Tenemos un ciclo termodinámico. Una secuencia termodinámica. Tenemos que un mol de helio, lo presentamos de manera perfecta, presenta los siguientes procesos: una expansión isobárica reversible y una expansión adiabática reversible. El gas tiene un comportamiento perfecto. Calcular las funciones de estado y trayectoria si se tienen los siguientes datos. Como pueden observar, aquí están los datos. Pueden revisar y observar que igual los cambios son esta es para la expansión adiabática. Aquí están los datos. Y aquí tenemos el cálculo de fusiones termodinámicas en un resumen. Ese resumen. Y esta es del gráfico. Podemos compararlos. Delta U de 11.049 a 11.066. Por ahí se van. Delta H, aquí tenemos. Delta H.
delta S, calor y trabajo. Los valores muy similares, definitivamente. Retomemos el termógrafo. En principio vemos una expansión isobárica reversible, va de 1 a 2. Se corrobora la isobárica. Donde la presión 1 y 2 son iguales. Aquí se puede ver, es de 5. El volumen aumenta también, que va de 20 a 40, y la temperatura también aumenta. Luego tenemos como un segundo proceso, la expansión adiabática, donde la presión va a disminuir. Aquí se puede observar que va de 2 a 3, va decayendo. El volumen aumenta también, como se puede ver de aquí a acá. Y la temperatura, pues también se observa que, pero en este caso va a disminuir. En el área bajo la curva tenemos lo que es el trabajo. El trabajo final, pues, es de 14.297 joules.